Vamos a ver ahora el test Z y el test T y ya nos metemos de lleno en la estadística y en la comparación de poblaciones. Es muy importante que recuerden las clases anteriores, sobre todo la anterior a esta, donde hablábamos de de las curvas normales. Vamos a empezar, para hacer estadística debemos hacer la comprobación de la hipótesis. Y todo está en base a esto, comprobar una hipótesis. Una hipótesis en estadística es una declaración sobre el parámetro de una población. Pasos en el testeo de la hipótesis, esto van a tener que repasarlo porque esto es lo que vamos a hacer cada vez que querramos hacer estadísticas. 1. Colocar la pregunta a contestar en términos de hipótesis estadística. 2. Ya lo vamos a ver en ejemplos. Decidir cuál es el test estadístico más apropiado. 3. Seleccionar un nivel de significancia para la comprobación de la hipótesis. 4. Determinar el valor al cual el test debe alcanzar para ser declarado significativo. 5. Realizar los cálculos. Y 6. Escribir la conclusión a la que se llega. Pasos a seguir para la comprobación de una hipótesis. Colocar la pregunta a contestar en términos de hipótesis estadística. Entonces, declaración de la null hipótesis o la hipótesis de 0, la H0, donde siempre decimos que la null hipótesis hablamos de que no hay diferencias entre el valor a comprobar y el valor de la población. La declaración de la hipótesis alternativa a la null hipótesis, la alternativa es H1, donde decimos que hay diferencias entre el valor a comprobar y el valor de la población. Si la dirección en lo que respecta a la diferencia no se especifica, el test siempre, si no decimos nada, el test siempre tiene dos colas, es el two-tail test, con dos colas. Recuerden la campana de Gauss, para un lado y para la otra, que vamos a buscar las dos colas. Si la dirección es especificada, podemos decir que tenga una cola, que queremos probar para un lado o para el otro lado de esta campana de Gauss. Si la null hipótesis es rechazada, si rechazamos H0, la hipótesis alternativa es la conclusión del estudio. Si la null hipótesis no es rechazada, esta se retiene, pero no es aceptada. Se escribe: nosotros hemos fallado en rechazar la H0, la null hipótesis, en base a nuestras evidencias. Ejemplo: la media de consumo de alcohol en hombres con psoriasis y hombres con otro tipo de problemas de la piel. Tenemos que la H0, la null hipótesis, es de 21 gramos por día. La media de la población sabemos que es de 21 gramos por día. La null hipótesis, vamos a decir que es distinto a 21 gramos por día, o sea, de la media de la población. Esta es una hipótesis con dos extremos, la two-tail, porque no especificamos, y va a ser rechazada si el consumo de alcohol es más alto de 21 o más bajo de 21. Como tiene dos colas, puede ir para un lado o para el otro. También podemos formular que la hipótesis alternativa H1 sea mayor de 21. Entonces la media de la población es mayor a 21. Esta hipótesis con un extremo, one tail, una cola, va a ser rechazada si el consumo de alcohol es solo mayor a 21. Hoy podemos hacer la inversa, la que la H1 sea la hipótesis sea menor de 21 y pasa exactamente lo mismo, pero para el otro lado de la cola. Pasos a seguir con la comprobación de una hipótesis. Decidir cuál es el test apropiado para la comprobación de la hipótesis. Cada test estadístico tiene una distribución de probabilidad. Para comprobar la media se asume una distribución normal. Recuerden la distribución con forma de campana de Gauss. Una muestra lo suficientemente grande. Conocer la desviación estándar de la población. Y aquí tenemos que vamos a tener la media de la muestra menos la media de la población dividido la desviación estándar dividido la raíz cuadrada del número de pacientes que se vieron en esta muestra. Esta ecuación es la que nos va a servir a nosotros ahora para
comprobar hipótesis. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Pasos a seguir para la comprobación de una hipótesis: seleccionar un nivel significativo para comprobar la hipótesis. A los niveles de significancia se los llama valores alfa. Elegir un valor de alfa antes que el test estadístico sea realizado. Esto es muy importante. Alfa es la probabilidad de rechazar incorrectamente la hipótesis nula cuando esta es cierta, porque nosotros vamos a tener, como vimos en el ejemplo anterior, más de 21 o menos de 21, pero tenemos que tener un grado de significancia. Entonces a esto se refiere alfa. Normalmente en medicina, en otras ciencias más exactas, esta alfa es mucho menor, pero en medicina hoy entendemos que un alfa que sea significativa debe ser menor de 0,05. Incluso hace varios años las alfas no eran de 0,05, era de 0,1. Antes se aceptaba un error más grande, ahora hemos bajado a que sea de 0,05. Esto tiene que ver con el valor de P, el p-value. Es la probabilidad de obtener un resultado tan extremo como o más extremo que el observado si la nula hipótesis es cierta. El p-value es calculado luego de que el test ha sido realizado. Si el p-value es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. O sea, si vamos por debajo de 0,05, por eso es que en la jerga se habla de una p menor de 0,05. Bueno, de acá viene esta p, el p-value, la p menor de 0,05. Pasos a seguir para la comprobación de la hipótesis: determinar el valor al cual el test debe alcanzar para ser declarado significativo. El valor significativo se lo llama el valor crítico del test, es el critical value. Si un test con dos extremos hay dos áreas de impugnación, si el test tiene un extremo hay solo una área de impugnación, como ya vimos. Vamos a seguir ahora vamos a poner un ejemplo para entender esto. Vamos a realizar los cálculos. Los niveles medios de consumo de alcohol, en el ejemplo que habíamos hablado antes, de hombres con psoriasis y en hombres con otros desórdenes de la piel. Tenemos que la hipótesis nula es que la media es de 21 gramos por día. Y la hipótesis alternativa que va a ser distinta de 21 gramos por día. O sea, tenemos una hipótesis para ambos lados. La desviación estándar de la población es de 34,2. Entonces vamos a ponerlo acá, 34,2. Acá tenemos la desviación estándar de la población. En nuestra ecuación va a ser 34,2. Por lo tanto, los cálculos a realizar son los siguientes. Queremos saber cuánto es tenemos una media de pacientes que tienen psoriasis que en este caso es de 42,9, distinta a 21, que es lo de la población. Entonces la media que queremos comparar de estos pacientes con psoriasis es de 42,9. La media de la población normal, estos que tienen 21, es de 21. Entonces ya vamos teniendo todos los elementos de nuestra ecuación. La media de la población con psoriasis, la media de la población, el desvío estándar de la población y la raíz cuadrada de 142, que son los pacientes que fueron testeados. 142 pacientes fueron testeados. Esto nos da que el Z es igual a 7,63. Esto lo vamos a buscar a la tabla Z y nos va a dar un valor extremadamente bajo. ¿Cómo se escribe esto? Decimos que Z es igual a 7,63. Cae en el área superior de impugnación hacia la parte de la derecha de la distribución. Se rechaza la hipótesis que la muestra de hombres con psoriasis viene de la misma población que el consumo de alcohol de 21 gramos por día. O sea, rechazamos la nula hipótesis. Conclusión: hombres con psoriasis consumen alcohol a niveles diferentes de 21 miligramos por litro. Ellos consumen más alcohol. El valor de P, la probabilidad de obtener un nivel medio de consumo tan extremo como 42,9 en una muestra al azar de 142 pacientes, siendo la media de consumo de la población 21, es menor a 0,05. Los valores exactos de P pueden ser obtenidos con el programa estadísticos modernos, pero podemos buscarlo en la tabla, en las tablas que aparecen en cuando buscamos por Google, las tablas Z, y esto cuando el valor es tan extremo como 7,63, la notación como está
por fuera de la tabla, hablamos de que la anotación es menos 0,001. Dijimos que si era menor de 0,05 ya la rechazábamos. Acá es extremadamente bajo, menor de 0,001. Ejemplo. Se conoce de un estudio muy grande que la media de colesterol de niños de 2 a 14 años es de 175 miligramos por decilitros y que la desviación estándar es de 30 miligramos por decilitros. Nosotros queremos determinar si existe alguna correlación familiar. Se identifica un grupo de padres que hayan tenido un ataque al corazón o tengan valores altos de colesterol que sean mayores a 250 miligramos. Y sus hijos se les mide el valor de colesterol. Y la media de la población, es de 100 niños es de 207.3. ¿Es este valor lo suficientemente grande para decir que hay una diferencia estadísticamente significativa? Bueno, ponemos la hipótesis, la hipótesis nula es que la media es de 175, la hipótesis alternativa es que es mayor de 175. ¿Qué les dice esto? Que nosotros vamos a testear con una sola cola hacia la derecha. Queremos ver si es mayor, no nos interesa si es menor, si es mayor. Entonces buscamos la z, acá tenemos, recuerden la ecuación nuestra, donde tenemos el valor de la media de la población dividida la desviación estándar y el número muestral con su raíz cuadrada. Decimos que la significancia de alfa tiene que ser menor de 0,05 y lo que nos va a dar esta ecuación, cuando empezamos a poner estos números acá en esta ecuación, nos dice que el z es igual a 10.77, lo cual la p, al ser un valor tan extremo, la p es menor de 0,001. Entonces, rechazar la declaración de que los niveles medios de colesterol en la población de niños con padres con problemas cardíacos es de 175 miligramos por decilitro. Así es como debe escribirse. Errores en el testeo de una hipótesis. Y acá, cuando hablamos de esto, no vamos a entrar en detalles, ya que es bastante complejo, pero hablamos para sacar el tamaño muestral y hablamos de los tipos de errores. Los errores en estadísticas pueden ser los errores tipo 1. Desestimar la hipótesis de coincidencia de nula hipótesis cuando es real. Alfa es la probabilidad de un error de tipo 1. Cuando hablamos de error tipo 1 hablamos de alfa y debe estar por debajo de 0,05. O sea, la P siempre tiene que ser por debajo de 0,05. En otras palabras, en el sistema, en la jerga de la ley, tener un error de tipo 1 sería a una persona inocente meterlo en la cárcel. Un error tipo 2 es a un culpable dejarlo libre. Entonces siempre hay que tratar de no meter a un inocente en la cárcel, sería lo más importante. Debemos ser muy rigurosos en evitar un error tipo 1. Por ahí un error tipo 2 se puede evitar porque seguramente en algún momento va a volver a cometer algún delito y puede volver a la cárcel. Pero nunca debemos cometer un error, debemos ser más prolijos y más estrictos en no cometer errores tipo 1. Tipo 2. Falla en desestimar la hipótesis de coincidencia de nula hipótesis cuando esta es falsa. A este error tipo 2 le llamamos el beta. Y el power no es otra cosa que 1 menos beta. Y más este número debe ser siempre de 0,8. Vamos a ver después dónde aparecen las ecuaciones para encontrar el tamaño muestral. Cuando los estudios se planean, se debe decidir el número de individuos a incluir. Esto se hace en consideración de lo siguiente, en consideración de un error tipo 1, alfa, un error tipo 2, beta, la desviación estándar, la diferencia que habíamos anticipado. Entonces, estas ecuaciones van a llevarnos a nosotros a conocer cuántos pacientes debemos incluir en un estudio para que éste sea válido. Esta es una ecuación, no vamos a ir sobre ellas, pero es como habíamos hecho las otras ecuaciones, colocar estos números, las medias, los números, las desviaciones estándares, los errores que queremos tener y nos va a dar estas ecuaciones que normalmente las hacemos con programas estadísticos. Factores que afectan el tamaño de la muestra. Para determinar el tamaño de la muestra debemos especificar, como dijimos antes, alfa, el error 1, beta, el error 2, las desviaciones estándar, son las cosas que debemos tener.
un alfa, nosotros decidimos cuál es nuestro alfa, el beta, nosotros decidimos cuál es nuestra beta. Las desviaciones estándar lo sacamos de algún trabajo anterior que diga cuál es la desviación estándar de algo parecido a lo que nosotros queremos hacer. Y el tamaño de la diferencia entre las medias. Y esto es lo más importante. Si nosotros tenemos las diferencias entre las medias, si la diferencia es grande o es chica, nos va a dar más pacientes o menos pacientes. Entonces, si el investigador quiere protegerse de tomar decisiones erróneas, debe disminuir alfa y beta o ambas, lo que resultaría en valores de zeta alfa o zeta beta y en consecuencia n que sean más grandes. El número muestral va a ser más grande. Si la diferencia entre lo que se llama el delta, si la diferencia entre las dos medias disminuye, es muy chiquita la diferencia, voy a necesitar un número de pacientes más grande. Si la diferencia entre las medias que nosotros queremos utilizar es muy grande, voy a necesitar un n muy chico. Y ahí es un poco lo más sensible para el tamaño de muestra, es la diferencia o el delta entre las medias que vamos a comparar. El tamaño de muestra depende de la desviación estándar. Cuanto mayor la variación, mayor es la muestra.